Muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Garcilaso, instructor en CEFTAM y CEFTAM Online. El tema que les quiero tocar hoy es algo muy importante y es cómo guiarnos y cómo tener un diagnóstico exitoso, ¿sí? Porque eso es algo que causa mucho problema entre los técnicos, entre los mecánicos, entre los estudiantes, de que a la hora que en realidad se enfrentan con problemas en los vehículos, no saben cómo conducirse, no saben cómo guiarse. Esa es la clave de todo para poder desempeñar nuestro trabajo como técnicos automotrices, como especialistas en diagnóstico, para tener éxito, para hacer las cosas bien a la primera, para siempre minimizar el margen de error, para no equivocarnos al realizar un diagnóstico, ¿sí? Todo esto conlleva, como les repito, cómo realizar diagnósticos exitosos, ¿sí? Primero, debemos escuchar y anotar la falla del cliente, lo que nos está indicando el cliente, el síntoma, ¿sí?, del vehículo, para que nosotros podamos tener, ya sea que el asesor de servicio, el jefe de taller o quien sea el encargado de recibir los vehículos, él es el que llena la orden de reparación, ¿sí?, en la cual siempre deben de entrevistar al cliente o al chofer del vehículo y que nos dé lo más posible de información, ¿sí?, acerca del problema, de cuándo empezó la falla, cómo empezó la falla, bajo qué condiciones climatológicas o topográficas lo hace, ¿sí? ¿Cuáles son las temperaturas? Lo hace más hasta el arranque, cuando ya está caliente, cuando ya conducieron el vehículo demasiadas horas, etcétera. Toda la información es importante. El saber si le han hecho reparaciones recientemente, si el vehículo ha tenido alguna colisión o algún problema. Toda la información que nosotros tengamos nos sirve al momento del diagnóstico, ¿sí? Pero lo más importante es, cuando tú ya tienes eso, es verificar el síntoma o la falla. Es diferente totalmente, ¿no?, cuando te llegan vehículos que no encienden o que vas a revisar algún vehículo que no enciende. Si el vehículo no enciende, pues obviamente ya es totalmente distinto, ¿no? Ahí vas a checar si primero abres la ignición, revisas qué testigos prenden en el tablero, si el vehículo da marcha, si no da marcha, si da marcha, si hay chispa, si hay pulso de inyección, si está trabajando la bomba de combustible, ¿sí?, si comunica con el escáner, si hay códigos de falla, etcétera. Es totalmente distinto el tema cuando vas por un vehículo que no enciende a cuando vas por un síntoma o una falla relacionado con manejabilidad o con emisiones, ¿sí? Ya después de que verificaste el síntoma o la falla del cliente, realiza siempre una inspección visual. Una inspección visual que empieza, como les repito, desde checar las condiciones de la batería, observar el cableado, observar la ruta de mangueras de vacío, etcétera. Que todo lo tengamos bien conectado, ¿sí? Ahora, el técnico debe de saber comprender el funcionamiento del sistema o subsistema al cual va a diagnosticar, ¿sí? Si tú vas a diagnosticar, el cliente te está diciendo, es un problema de emisiones, es una falla de esto, es una falla del otro, ¿sí? Tú debes de entender qué tipo de sistema y subsistema tiene ese vehículo para que lo puedas realizar, ¿sí? Siempre todo esto debe de seguirse una rutina lógica y con una secuencia en el diagnóstico, ¿sí? Lo más importante es, cuando ya verificaste el problema, ¿sí?, ya recolectaste la información que el cliente te dio, ¿sí?, haces una evaluación de las evidencias y debes de razonar y utilizar el sentido común para empezar a hacer tu diagnóstico. ¿Cómo vas a empezar a hacer tu diagnóstico? Primero,
tienes que perfectamente saber la identificación del vehículo, ¿sí? Con el número de serie en la base de datos o la información que tú tengas, tienes que saber el equipamiento del vehículo, ¿sí? ¿Qué motor es? ¿Qué transmisión es? ¿Qué tipo de frenos trae? Si trae un sistema ASR, si la transmisión es electrónica, etcétera. ¿Qué tipo de sistema es al que estás y subsistemas estás enfrentando? ¿Sí? Porque obviamente los tipos de sistemas de control electrónico, subsistemas son distintos, ¿sale? Siempre cuando ya vas a hacer algo de diagnóstico acorde a la falla que te están comentando, tú puedes checar, analizar. Si no tienes boletines técnicos, ¿sí? Si hay boletines técnicos relacionados con la falla que el cliente te está diciendo, ¿sí? Cuando vas a hacer analizas también la topología de red, cómo comunica el vehículo, o sea, los nodos, los módulos de a bordo, cómo están interconectados, ¿sí? Cuando ya vas a hacer tu escaneo, obviamente vas a hacer un escaneo, anotas si tienes códigos duros, si tienes códigos históricos, si tienes códigos pending, si es un vehículo superior a 2010, si tienes códigos permanentes. Eso es vital también, todo eso saberlo, ¿sí? Hacer un análisis de parámetros. Hasta ahí solamente vas con el puro escaneo, ¿sí? Si tienes códigos duros, los códigos duros tú puedes borrar DTCs después de haber ya realizado el primer escaneo y volver a arrancar el motor, si se puede hacer una prueba de manejo, dependiendo el síntoma, dependiendo la falla que sea, ¿sí? la secuencia que vas a seguir, pero siempre darle prioridad a los códigos duros, a los códigos que aparecen inmediatamente, ¿sí? Porque una falla deriva a otra, ¿sí? Entonces tú tienes que darle atención primero a lo que sale en códigos duros. Hacer pruebas funcionales, que ya desde checar sistema de carga, desde checar tu batería, desde checar caídas de voltaje a las tierras, ¿sí? Alimentaciones, pruebas de presión de gasolina, volumen, consumo de amperaje de bomba. Si vas a checar un problema secundario de encendido o primario, igual hacer un análisis con osciloscopio. Ya puedes ir haciendo pruebas de acuerdo a la falla que tú tienes, pero siguiendo siempre una secuencia lógica, ¿sí? Que te va a ir ayudando a descartar qué está bien para que tú puedas llegar al origen del problema, ¿sí? Cuando tú ya detectas algún problema, algún componente, algún circuito que está ocasionando el problema, lo reparas, ¿sí? O se cambia el componente que te está dando lata. Después de eso, hay que comprobar que la reparación se hizo con éxito, ¿sí? Otra vez vas a hacer un borrado, vas a hacer los aprendizajes o adaptativos requeridos, ¿sí? Y vas a hacer una prueba de manejo. La prueba de manejo consiste también en hacer la prueba tratando de crear por lo menos 3 viajes, ¿sí? Si tú vas a hacer un recorrido de 5, 6, 8 kilómetros, lo que sea, debes de a cierta distancia, cierto kilómetro, haz de cuenta que si dividieras el recorrido que vas a hacer en 3, para que te detengas, apagues el vehículo, lo vuelvas a echar a andar y vuelvas a conducir a la velocidad, a mayor velocidad posible, metiendo todos los cambios, incluso poniendo aire acondicionado, incluso cuando arrancas poner defroster, lo que sea, aplicarle cargas al motor para que tú detectes el comportamiento de todo y puedas verificar si la reparación fue hecha con éxito. Cuando vas a volver a reescanear, reescaneas
y otra vez te vas a checar códigos pending. O sea, los códigos pending. Recuerden que cuando tú tienes una falla que se está, un código que se está madurando, ¿sí? La computadora primero lo va a subir a código pendiente, a pending, y después ya cuando, si hace de acuerdo al criterio de habilitación del código o de la falla, la computadora espera que se creen las condiciones necesarias para volver a hacer la prueba, y si el circuito, sistema o subsistema falla, ya enciende otra vez la lámpara MIR y te va a ya tener un código, ¿sí? Entonces, siempre hay que checar en pending, siempre hay que checar todo bien, hay que hacer otra vez un análisis al flujo de datos y verificar que todos los componentes estén funcionando de manera correcta, ¿sí? Es sencillo si nosotros lo hacemos así. Aparentemente se ve como si fueran muchas cosas las que yo les estoy mencionando, pero en la medida que ustedes empiecen a trabajar de una manera profesional, de una manera como unos técnicos ordenados, ¿sí? Utilizando la lógica y el sentido común, haciendo pruebas necesarias para ir descartando, ¿sí? En dónde está el problema en cada situación que ustedes están buscando, en cada falla, en cada síntoma, ¿sí? Como les repito, cuando el vehículo no enciende es totalmente distinto el tema. Son más difíciles de cachar a veces los problemas intermitentes, ¿sí? Que los problemas con códigos duros, que ya el sistema te ayuda de inmediato a detectar en dónde tienes el problema. Los problemas de consumo de combustible, los problemas de pérdida de potencia, algunas situaciones requieren hacer más pruebas funcionales, que tienes que aplicarte a hacer todas las pruebas para que determines si es un problema con el encendido primario o secundario, si es un problema con inducción de aire, con algún problema con el MAF, y si tienes algún problema con los potenciómetros, el TPS, o si es un cuerpo de aceleración con problemas, etcétera. Hay muchísimas cosas que en un vehículo pueden fallar y pueden ocasionar fallas muy similares. En esto es imposible que alguien me diga que hay por el simple hecho de escuchar el carro, es que tiene esto. No, no es cierto. Los sistemas, entre más modernos son, los sistemas es más engañoso todavía. Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, en un vehículo OBD2 completo, que sea, por ejemplo, un 2008, 2010, un ejemplo. Desconecten cualquier componente, un sensor MAP, desconecten un MAF, lo que ustedes quieran, desconecten un componente y van a ver cómo se genera una falla e inmediatamente el DMS, ¿sí? La computadora, el sistema director de diagnóstico o Diagnostic Management System, hace una compensación inmediata. Entonces luego la luz prende, pero el vehículo inmediatamente se compensa, ¿sí? Eso quiere decir que el sistema director de diagnóstico es muy rápido, o sea, entonces por eso les digo, es muy difícil que tú digas que simplemente por el escuchar un vehículo ya puedes saber exactamente qué es el problema. Sí te das una noción si el vehículo se escucha fallando, si el vehículo al acelerar hace explosiones por admisión, hace explosiones por escape, si hace una hesitación, un jaloneo al simplemente acelerar, etcétera, ¿no? Hay síntomas que sí ya con la experiencia te das cuenta, pero no puedes asegurar al 100% es esto, no, tienes que realizar pruebas, ¿sí? Cuando haces un escaneo, cuando haces una prueba de balance, ¿sí? Cuando matas cilindros en una prueba funcional, vas desconectando cilindros, ya sea bobina o inyectores, te das cuenta, determinas en dónde puedes tener un problema sin aún tener necesidad de conectar el osciloscopio, ¿sí? Recuerden, el osciloscopio es una excelente herramienta que nos ayuda muchísimo a descartar problemas en componentes. Pero, acuérdense, todo parte de tener una perfecta alimentación. Porque si tú tienes problemas en alimentaciones, en terminales flojas, en tierras corroídas, oxidadas o flojas, si tienes algún problema en las alimentaciones,
ni los datos que te va a dar el escáner son correctos, ni los datos que te va a dar el osciloscopio tampoco. Entonces, lo primero siempre que debes de checar es que tengas una correcta alimentación, ¿sí? Terminales de batería perfectamente limpias, perfectamente apretadas, así como tus tierras, antes de que inviertas tiempo en hacer pruebas con tu osciloscopio, para que de esa manera sí tengas la plena seguridad de que las lecturas y los valores que vas a estar viendo son reales. Acuérdense que, por ejemplo, en OBD2 global no hay parámetros por default. O sea, si tú quieres ver parámetros reales, te puedes meter por OBD2 global y haces un diagnóstico, por ejemplo, a sensor de temperatura, un ejemplo, ¿sí? Y ahí estás viendo el valor real. Si hay una falla en el circuito y hay generado un código relacionado con temperatura, el valor que tú estás viendo cuando entras en modo enhanced es muy probable que el valor sea por default, o sea, el valor sea puesto por la computadora, calculando de acuerdo a los lookup tables, a las tablas de valoración. Entonces es bien importante que no se vayan con la finta cuando hacen un escaneo. Por eso siempre, principalmente en problemas de consumo, en problemas de manejabilidad, yo siempre les recomiendo hacer el escaneo en los dos modos, en modo global y en modo enhanced. Enhanced, recuerden, es el modo personalizado. Cuando tú entras y pones los datos del carro y todo, seleccionas para poder entrar al sistema. ¿Sí? Modo global solamente entra al motor y ya sabes que el modo global es plug and play. Tú conectas el escáner automáticamente reconoce el protocolo que hay y empieza a comunicar, ¿sí? Ya puedes trabajar los 10 modos de diagnóstico, ¿sale? Entonces, esto es vital, créanme. A medida de que ustedes aprendan a trabajar así, que empiecen a diagnosticar así, créanme, van a encontrar cualquier tipo de problema. Yo veo a la gente desesperada, queriendo hacer una cosa, siempre brincándose los pasos. La gente cuando te hace una pregunta, tú le preguntas, ok, ¿qué tipo de vehículo es? No sabe exactamente qué sistema es, qué equipamiento tiene, ¿sí? ¿Qué tipo de sistema de control electrónico es el que está revisando? No sabe si hay boletines técnicos relacionados con su problema, ¿sí? No sabe si no ha analizado ni ha verificado qué tipo de topología de red tiene, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer entonces tú? ¿Cómo vas a seguir tus rutinas de diagnóstico? ¿Cómo vas a seguir tus cartas de diagnóstico? ¿Cómo vas a tener un diagnóstico exitoso si no trabajas de esa manera? Es la única manera. En español, en inglés, en el idioma que ustedes busquen, cómo se realiza con éxito un diagnóstico automotriz, esta es la manera. No hay otra. No hay otra manera, no hay manera de estarse brincando pasos, de estar haciendo suposiciones, ¿sí? Que solamente te pueden llevar a tener diagnósticos erróneos, ¿sí? Tú tienes que hacer tu trabajo de una manera en que garantices el diagnóstico, que minimices al máximo el error, ¿sí? Para que tenga éxito tu trabajo, para que tengas clientes satisfechos, para que tú mismo crezcas como técnico automotriz, ¿sí? Y desempeñes tu trabajo de una manera profesional. CEFTAM y CEFTAM Online te brinda diplomados, técnico automotriz profesional, técnico especialista en transmisiones automáticas y también vamos a tener unos cursos tanto por transmisión, vamos a tener cursos por sistemas y subsistemas también. Los invito, capacítense con quienes ustedes quieran, pero capacítense. La capacitación es constante. Cada semestre salen vehículos y traen cosas nuevas. Créanme, los cambios que vienen a partir de 2018, 2020, 2022, 2025, son tremendos los cambios que vienen en la industria automotriz y necesitamos estar preparados. Éxito en sus cosas. Si eligen a CEFTAM y a CEFTAM Online, los teléfonos están después de este video. Muchísimas gracias.